Bueno, vamos al tema. La relevancia de conocernos. La relevancia de conocernos. ¿Por qué es importante que nosotros nos conozcamos? A diferencia de la mentalidad grecorromana que fue afectando el grupo de creyentes del primer siglo que estudiaron directamente con maestros hebreos, en la medida que fue pasando el tiempo, esas enseñanzas se fueron diluyendo porque el grupo fue creciendo en proporción de gentiles, no de judíos. Y eso trajo como resultado que la manera de irse enseñando, la manera como se fue transmitiendo el mensaje, fuera prácticamente bajo esa visión, bajo esa perspectiva. Y la perspectiva greco-romana es totalmente diferente a la hebrea que utilizó Pablo, que utilizaron los otros apóstoles, que utilizó el Mesías, que utilizaron los profetas. Entonces, para nosotros es importante como que depurarnos de todo lo que hemos venido arrastrando de esa perspectiva greco-romana y poder ir a los autores originales. O sea, yo conocer lo que originalmente se dijo me va a ayudar a conectarme con la verdad. Por ejemplo, lo que yo pueda decir en español, cuando alguien lo traduce al inglés, a lo mejor van a haber expresiones que en inglés no existen. Entonces va a buscar palabras que puedan ser como que sinónimos o parecidos al idioma inglés. Y cuando lo está diciendo, compartiendo con alguien, hablando inglés, pero el que lo está oyendo es chino, de pronto las palabras que está utilizando del inglés en China tampoco existen. Entonces va a tener que cambiarlo por chino. Y después este chino empieza a llevárselo a otra persona que entonces habla otro idioma. Entonces en la medida en que las palabras pasan de un idioma a otro, cambia por completo la esencia del mensaje porque se desconecta del autor, que lo que expresa viene de una cultura. Entonces, si estas personas, su cultura es hebrea y de allí su enseñanza, cuando sale de la cultura hebrea, se va perdiendo mucho en el camino. Por eso, cuando vemos nosotros en Hechos, capítulo 3:21, Hechos 3:21, donde se nos enseña que el Eterno, antes de que venga el Mesías, vamos a entrar en un proceso de restauración de todas las cosas. Si el Eterno tiene que restaurar todas las cosas, es porque en la medida que fue pasando el tiempo, lo que se fue transmitiendo de generación en generación, y sobre los cuales Pablo dice que fueron sobreedificando, manteniendo la misma raíz, con el tiempo se perdió, y antes de que venga el Mesías, el Eterno tiene que restaurar todo. Y eso también va en cumplimiento con la profecía que aparece en Sofonía 3:9. De allí que cuando vemos que se tienen que restaurar todas las cosas, es porque nuestra manera de pensar obedece a lo que es nuestra mentalidad. Y de nuestra mentalidad surge la forma como interpreto yo algo. Si lo que yo estoy interpretando, de acuerdo a una mentalidad occidental, es diferente a una mentalidad hebrea de hace 2000 años, por supuesto, la apreciación es distante, diferente e incluso puede ser hasta contraria. De allí que nosotros lo que hacemos es enseñar tomando en cuenta la manera de pensar del autor, de dónde parte su mentalidad, para nosotros empezar a entrar a ese mundo y no secuestrar a los personajes de ese mundo y traerlos para el nuestro, para no caer en un anacronismo. Entonces vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, Génesis 1:26, que en la Torah dice, entonces dijo Elohim. Hay una diferencia cuando nosotros leamos la Biblia. Preste mucha atención cuando usted está leyendo donde aparece, si es una Reina Valera, donde aparece la palabra Jehová, a donde aparece la palabra Dios. Porque a pesar de que está hablando del mismo, es diferente. No es igual. O sea, cuando está hablando o cuando aparece la palabra de Jehová, la forma de revelarse el Eterno es diferente a la manera como aparece Elohim.
Mientras que Elohim está mostrando un atributo como autoridad, como juez, cuando utiliza su nombre, es un asunto más íntimo. Está hablando como un padre o un hijo, está hablando como alguien más cercano. Entonces debemos tener eso presente. Cuando vemos la creación, no aparece el nombre del Eterno. Dice, entonces dijo Elohim. No dice, dijo Jehová. Dice, dijo Elohim. Entonces allí el nombre del Eterno, que son 4 letras, la Yod, la Hei, la Baj y la Hei, no aparecen. ¿Ok? Dice luego, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 2 cosas que dice interesante. Nuestra imagen y nuestra semejanza. Lo vamos a hacer a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando el hombre fue creado imagen y semejanza de una autoridad. Fue creado imagen y semejanza de una autoridad. Porque dice que fuimos creados imagen y semejanza de Elohim, porque él fue el que lo dijo. Nosotros somos el resultado de lo que sale de la boca del Eterno. Y en este caso de él hablando como autoridad. Por eso, cuando dice ahí en la Torá que fuimos creados de su imagen y semejanza, dice, y ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves, el ganado, la tierra, sobre todo, y sigue hablando en el 27 que ejerzan dominio, autoridad y una serie de cosas. ¿Por qué establece que ejerzamos dominio y autoridad? Porque fuimos creados imagen y semejanza de una autoridad. Quiere decir que antes que nosotros tuviéramos carne dentro de nosotros, en nuestro ADN, venimos con algo inherente a nosotros que es la autoridad. ¿Ok? Ahora, lo que yo debo es conocer la forma de ejercer esa autoridad legítimamente. Una cosa es que yo haya sido constituido como autoridad, porque así fui creado, y otra cosa es que la ejerza de manera legítima. Porque yo puedo ser una autoridad, pero la forma de proceder hace que sea ilegítima. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la Tanakh, de autoridades que hicieron cosas que a pesar de ser constituidos, fueron vistos delante del Eterno como alguien ilegítimo. Por lo que hicieron. Vemos que en Génesis 1:26 dice hagamos. Esa expresión hagamos que aparece en hebreo es la forma como el Eterno va a crear el Neshama del hombre, o lo que Pablo llama el hombre interior, y creando el hombre interior, que es a su imagen y semejanza y donde reposa la autoridad del Eterno, es lo que nos conecta con él. O sea, lo que nos conecta con el Padre es el Neshama. El Neshama. Y en ese Neshama, cuando fuimos creados, el Eterno depositó en ese ADN autoridad. Porque fuimos creados de una autoridad. O sea, lo que hizo fue, de la autoridad que yo soy, voy a sacar de mí y voy a crear a alguien que es parte de mí. ¿Ok? Eso es lo que somos nosotros. Pero luego, en Génesis 1:27, dice el Eterno que creó. Dice, creó. Y dice, varón y hembra los creó. Cuando dice hagamos, no hace una diferencia entre el hombre y la mujer. Quiere decir que el hombre y la mujer tenemos el mismo Neshama, la misma esencia. Pero cuando vamos al Nefesh, al alma, ahí hace la separación. Dice, varón y hembra los creó. Entonces todos tenemos la misma Neshama del Padre y todos somos portadores de su autoridad porque dijo Elohim y así fuimos concebidos, pero al momento de crear el alma, nuestras almas no tienen las mismas características. Son diferentes. O sea, hay cosas que tiene la mujer que el hombre no tiene y hay cosas que el hombre tiene que la mujer no tiene. Por eso es que cuando vemos el nombre del varón, que es Ish, tiene una letra del Eterno
que la mujer que es Isha no tiene. Y la mujer que es Isha tiene una letra del Eterno que el varón que es Ish no tiene. Y la letra que tiene el hombre es la Yod y la letra que tiene la mujer es la Hei. Entonces cuando vemos nosotros la Yod y la Hei, estamos viendo allí el nombre del Eterno. Usted va a ver en la Biblia, en las Biblias y sobre todo en los Salmos que aparece Ya. Una I, una A y una H. Esa es una de las formas en las cuales el Eterno manifiesta su nombre. Pero esa I viene del varón y esa H viene de la mujer. O sea, cuando el hombre y la mujer se unen, están entonces dentro de lo que el Eterno creó como un Adán. Y ahí está reposando el nombre de él. El Eterno en Génesis 1.27 crea el alma. Dice Nefesh. Miren que en el 1.26 dice hagamos. En el 1.27 creó. Creó viene de la palabra hebrea bará. Bará es cuando tú haces algo que no existe. Miren que cuando hizo el Neshama no utilizó esa palabra. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de algo que viene de él. O sea, de algo que ya existe. Pero cuando va a ser el alma, entonces la palabra basar en hebreo está mostrando que es algo nuevo. O sea, el hombre y la mujer son algo nuevo. Pero primero fue creado el hombre. Dice luego en el capítulo 2.7, dice que formó el Eterno. Y allí es cuando él del barro, de la tierra, de eso que se llama Adama, es que forma al varón. ¿Ok? Por eso se llama también Adán, porque viene de Adama, que es la misma raíz de la tierra. O sea, que viene de este plano. Por eso el hombre, al ser creado de este plano, tiene más apego con el mundo. De allí, entonces el Eterno, en Génesis 2.7, cuando lo forma, está hablando de la carne, del cuerpo, de basar. Entonces, por un lado, tenemos el hombre interior, lo que nos conecta con el Eterno, donde está ese gen, esas partes en nuestro ADN de esa autoridad. Luego crea el alma, que hay diferentes, hay el alma del hombre, el alma de la mujer, y luego formó el orden. Hagamos, creó, formó. En formó, entonces está el cuerpo. Forma el cuerpo. Pero al formar el cuerpo, solamente estamos viendo el del varón, porque la mujer es creada posteriormente. Y en Génesis 2.7 dice luego, y sopló. Sopló es la palabra rúa, que es aliento de vida. Entonces tenemos por un lado el Neshama o el hombre interior que Pablo habla. Por otro lado tenemos el Nefesh o el alma. Por otro lado tenemos Basar, que es el cuerpo. Y por otro lado tenemos el Rúa, que es el aliento de vida. El Rúa, que es el aliento de vida, no es nuestro, es del Eterno. ¿Qué sucede? Que para la mentalidad griega, el Rúa y el Neshama es visto como neuma. El griego no lo separó, sino que tomó al Rúa y tomó el Neshama, lo transformó en neuma y por eso creen en una tricotomía. O por eso es que se enseña que somos una tricotomía. Ahora, lo interesante es que cuando el Eterno en Génesis 1.27 que crea el alma, si lo leemos del hebreo, vamos a ver que cuando habla de el alma, la palabra que aparece es la palabra Vayexer. La palabra Vayexer es interesante porque en español no lo identificamos, pero cuando leemos en hebreo, esa palabra tiene dos iod. Dos iod. Dos letras que son pequeñitas. Y esas dos letras pequeñitas aparecen dos veces en la expresión Vayexer. Diferente a cuando crea todos los animales. O sea, cuando creó al hombre, dentro del contexto hebreo, al leerlo, nos está diciendo aquí hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente?
que cada una de estas yod tiene un valor numérico y cada una de estas yod representa un mundo. Como el hombre fue creado con 2 yod y cada yod representa un mundo, quiere decir que el hombre puede convivir, puede relacionarse, puede interactuar con 2 mundos. Un mundo en este plano terrenal donde fue creado y un mundo espiritual de donde viene, hablando del Neshama, porque el Neshama, el hombre interior, viene del Eterno. Por eso es cuando Yehoshua, el Mesías, dice: Señor, no son de este mundo, pero no quiero que los saques del mundo. Está hablando de 2 mundos. Señor, no son de este mundo. Quiere decir que somos de un mundo diferente al mundo donde está hablando el Mesías. Él donde está hablando es en el mundo terrenal, donde nosotros hacemos vida. Pero él dice: no son de este mundo, que es de donde viene nuestro Neshama, nuestro hombre interior, y de allí es la forma como nos conectamos con el Eterno. Si somos creados con esa doble yod, tenemos por nacimiento, por genética, por ADN, la forma de poder conectarnos con 2 mundos. Eso es una facultad que tenemos nosotros. Así fuimos creados. El gran problema es que el hombre, sin darse cuenta, se aleja de un mundo y se conecta con otro. Y eso va a ser el resultado de cómo ejerza su voluntad. Quiere decir que si yo no estoy consciente de eso, yo pudiera estarme apegando más al mundo terrenal y crear un desequilibrio porque yo me estoy alejando del espiritual. Por eso, cuando el Mesías habla, siempre lo que habla es conectado con el espiritual para que se manifieste en lo terrenal. Entonces es como un extranjero en un país donde de alguna forma está mostrando las bondades de su país natal. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos embajadores. Un embajador, ¿dónde realiza su labor? ¿En su país o en el país donde es asignado? Él va a realizar su labor en el país donde es asignado. Si yo soy de Venezuela, me envían a México, yo voy a ser el embajador venezolano en México. Ahora, ¿qué sucede si la gente de México, donde yo represento a Venezuela, al llegar a la embajada, me encuentra a mí vestido de mariachi, comiendo jalapeños y con un sombrero charro y hablando con acento mexicano? ¿Qué pudieran pensar los mexicanos de mí? Este no es venezolano. Este no es venezolano. Este es mexicano. ¿Por qué? Porque se viste como nosotros, come como nosotros, habla como nosotros. O sea, ¿qué tipo de representante soy que no tengo identidad del país de donde yo provengo? Entonces, como embajador, estoy descalificado. Entonces, cuando el Mesías dice que Él no es de este mundo, que nosotros no somos de este mundo, la pregunta es: ¿de cuál somos? ¿De cuál somos? ¿Con cuál mundo nos identificamos? ¿Qué es lo que expresamos? Cuando leemos en Jeremías que dice que no practiquemos las costumbres de las naciones, ¿por qué lo dice? Porque las culturas, al tener costumbres, la costumbre lo que hace es afianzar la identidad. O sea, usted sabe quién soy yo por mi acento, por la forma en que yo como o lo que yo como, por expresiones. Ahí usted me identifica y dice: no, Gustavo es venezolano. Porque estoy revelando mi identidad a través de elementos que son autóctonos de mi cultura. De igual forma, si somos nosotros representantes del Eterno y de allí que somos embajadores, ¿cuál es la identidad que estamos revelando? La identidad que estemos revelando
está mostrando con cuál mundo estamos más conectados. Si el mundo de donde venimos o del mundo donde estamos. Y allí es donde está el problema. Porque la gente quiere hacer cosas hablando del plano espiritual, teniendo un apego, teniendo una conexión con lo terrenal. Y jamás va a poder operar en lo terrenal con esa influencia espiritual si no conoce cuál es su identidad. Entonces estamos viendo un huérfano carente de identidad, tratando de decir o hacer cosas que lo que muestran es el grado de orfandad que tiene. Ese es el problema. Por eso es que cuando Yehoshua habla con los apóstoles, dije, no, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes no van a quedarse huérfanos. Ustedes no van a tener esas carencias, esos vacíos. El problema, y puede sonar un poco duro, es que desde el púlpito, regularmente, la gente lo que transmite son cosas de este mundo y no del mundo que debería representar. Y ahí es donde se muestra a qué tenemos apego y con qué mundo estamos conectados. O sea, siempre que una persona llega a un sitio y va a hablar a alguien que de pronto da palabra o algo, fíjense que la mayoría de las veces las palabras que da son cosas materiales. Usted va a tener esto, usted va a tener esto, usted va a tener esto, o va a tener esto. O usted venga, haga este pacto para que usted tenga esto. Todo gira alrededor de lo material. Y eso no es lo que establece la Escritura. Pero, ¿qué sucede? Personas que tienen apego a este mundo, cuando le mencionan cosas del mundo, evidentemente que se sienten atraídos por ello. ¿Qué es lo que está reflejando eso? Que tiene la persona apegos al mundo. Por eso dijo Yehoshua, el que ama esta vida la va a perder. Porque todo lo material es lo que tenemos, no lo que somos. Y cuando el Eterno nos creó a su imagen y semejanza es en función de ser, no de tener. El tener es una consecuencia. Por eso es que dice, ustedes cuando cumplan con la Torah y guarden los mandamientos, todas las bendiciones vienen, ustedes no la buscan. ¿Por qué? Porque la bendición es lo que un padre le da a su hijo. Ah, ¿por qué no se la da? Porque tiene afectada su identidad de hijo. Volvemos a lo que dije previamente, un huérfano. Entonces, cuando en el púlpito hay un huérfano carente de identidad, ¿qué es lo que va a transmitir? Un mensaje vacío a muchas personas que sufren también de orfandad. Y ahí es donde está el problema. Una congregación que lamentablemente en vez de buscar esa conexión con el mundo espiritual, tiene un apego y una conexión con el mundo terrenal. Y eso lo que nos hace es distanciar del Eterno. Ahora, miren esto. En Génesis capítulo 2, verso 21, Génesis capítulo 2, verso 21 en adelante, Génesis capítulo 2, voy a buscarlo por aquí, 2:21 en adelante, vamos a ver ahora la creación de la mujer. Y digo interesante porque vamos a ver aquí algunas cosas que las mujeres necesitan conocer. Porque miren que cuando va a actuar el Eterno, en el momento de crear a la mujer, es diferente a la forma como se manifiesta al crear al hombre. Cuando creó al hombre, siempre habla de Elohim dijo, Elohim dijo. Pero cuando es en el caso de la mujer, dice, entonces el eterno Elohim. Utiliza las dos.
En el caso del hombre, solamente dijo Elohim. En el caso de la mujer, dice, el eterno Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el eterno Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es interesante, porque si la sacó de la costilla, ¿cómo es que la trajo al hombre? ¿Dónde estaba el hombre que estaba como que distante y tuvo que traerla? Si yo estoy acostado durmiendo y me saco una costilla, la mujer está al lado mío. Obvio. Pero dice, no, sacó la costilla y la trajo a él. Entonces aquí hay algo que debemos conocer. Porque la forma como el Eterno crea a la mujer es diferente al hombre, porque el hombre tiene mayor conexión con este mundo, porque fue creado de la tierra. El hombre fue creado de la tierra. La mujer no fue creada de la tierra. La mujer fue creada del hombre. O sea, la mujer no tiene nada que le genere un apego con el mundo terrenal. Porque fue creada de alguien constituido de lo celestial. O sea, si el hombre al ser creado de la tierra, tiene elementos de la tierra en su ADN, la mujer no tiene nada de la tierra en su ADN porque fue creada del hombre, que a su vez es hecho a imagen y semejanza de Elohim. ¿Qué nos dice esto? Que la mujer tiene más facilidad para conectarse con el Eterno que el hombre. Mientras que el hombre tiene que hacer muchas cosas para conectarse con el Eterno, la mujer, su conexión es mucho más natural, mucho más fluida. No en vano, el hombre, para poder hacer esa introspección, esa oración, utiliza un talí, se cubre, se encierra. La mujer no. La mujer no necesita nada de eso. Porque la forma de conectarse con el Eterno es a través de lo que internamente ella posee. Y nada la desconecta. O sea, la mujer pudiera estar en su casa preparando la comida y hablando con el Eterno. Puede estar preparando la comida y estar cantando al Eterno. En cambio, nosotros para poder tener esa vivencia y poder percibir al Eterno, necesitamos que nadie nos hable, concentrado, en un lugar aparte, no me molesten, voy al cuarto, ya saben, no me vayan a interrumpir. Y la mujer puede estar hablando todo el día con el Eterno y está alabando y el otro toca la puerta y la cosa, y ella está allí con el Eterno, allí, uno con él. Esto nos muestra que si la mujer tiene esa capacidad de conectarse con mayor facilidad con el Eterno, entonces puede ser esa ayuda idónea por la cual el Eterno la creó. ¿Por qué? Porque la mujer le va a aportar cosas al hombre de las cuales él carece, pero a través de la mujer puede tenerlas. Entonces, de lo que yo carezco, ¿cómo yo lo tengo? A través de la mujer. Miren que en Génesis, cada vez que nosotros vemos la creación, que creó los mares, la tierra, el sol, todo, siempre dice, y vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. La palabra bueno es la palabra hebrea tov, que traduce como propósito. O sea, todo lo que el Eterno fue creando, que en este caso es Elohim, todo tenía un propósito. Pero cuando crea al hombre, está solo, ¿qué dice? Y no tiene propósito que el hombre esté solo. O sea, toda la creación dentro de sí ya viene con un propósito preestablecido. Pero el hombre, para poder alcanzarlo, necesita la compañía de una mujer que, por ser creada de algo que está más conectado con el Eterno, puede aportar al hombre elementos que el hombre no tiene. Capítulo 2, verso 21. Dice que entonces,
cuando el Eterno hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras este dormía, dice que se toma de una costilla. Ahora, en la Torá no aparece la palabra costilla. Aparece, tomó de él, Selah. Es la palabra que aparece original. La palabra Selah es la misma palabra que traduce como imagen. O sea, lo que hizo el Eterno es extraer algo que de alguna forma revele la imagen del hombre. O sea, el Eterno sacó de la mujer algo que muestra la imagen del hombre. En pocas palabras, la mujer se transforma en el espejo del varón. La mujer es el espejo donde el varón puede verse. Y donde nos podemos ver nosotros, hablando de un espejo, para ver qué tenemos, si estamos bien, estamos mal, qué tenemos en la cara. Nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos. Yo no puedo sacar un ojo y voltearlo para verme, no. Yo necesito un espejo para poder apreciar mi imagen. Y la mujer es la imagen del hombre. Porque dice que el Eterno sacó de él Selah. Entonces, siendo la mujer la imagen del varón, cuando se unen, cuando se casan, y por eso el hecho de ser un yugo igual, la mujer puede entonces revelar al hombre lo que debe trabajar. Por eso es importante saber muy bien con quién se va a casar. Porque usted está escogiendo a una persona que se va a transformar en su espejo. No sea que la imagen que le esté mostrando sea distorsionada. Si esto lo está mostrando de esta forma el Eterno, miren que dice luego que esta mujer es hueso de su hueso, carne de su carne, y será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. Isha, y allí la letra que tiene del Eterno, porque fue traída de Ish, de un varón. Y ambos conforman el nombre del Eterno. Entonces tenemos aquí una pareja creada con autoridad, porque está en su ADN, cuando fueron dados o cuando fue creado el Neshama o el hombre interior de ambos, pero en el alma hay diferencias y por eso es que la mujer se transforma en el espejo o puede revelar la imagen de su esposo. No solamente esto, sino que de esta forma ambos, como fueron creados, y de allí la palabra Vayexé con una doble yod, ellos pueden conectarse con el mundo espiritual de donde sale la verdad o conectarse con el mundo terrenal de donde se origina la realidad. Todo depende con el que yo me conecte más, yo puedo vivir una realidad o una verdad. El problema es que la realidad que es de este mundo es como un espejismo, mientras que la verdad es eterna. Entonces, si yo me conecto con lo espiritual, de donde emana la verdad, yo camino ajustado a principios del reino, ajustado a principios y fundamentos de mi Padre, que es mi autoridad. Pero si yo me apego a este mundo, yo voy a caminar conforme a una realidad. Y esa realidad, como es un espejismo, me va a ocultar la imagen del Eterno que yo debería buscar. Entonces, cuando al principio Miguel hizo la pregunta en relación a el hecho de orar, si podemos conocer al Eterno sin conocernos a nosotros y una serie de cosas, nos damos cuenta que es imposible. Cuando tú empiezas a conocerte y te das cuenta del plano espiritual de donde sale la verdad, del plano terrenal de donde está la realidad, y te desconectas de la realidad para conectarte con la verdad, tú empiezas a conocerte, pero también empiezas a conocer quién es el Eterno, porque tú eres portador de lo que el Eterno colocó en tu vida. Por eso es que somos creados a su imagen y semejanza. Ahora, vemos algo
que debemos prestar atención porque eso cambia las condiciones del juego, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? El hombre tenía una condición espiritual que le permitía conectarse con la verdad y con los cielos sin ningún problema. Y como tenía esa conexión, porque veía a través del Neshama, los animales, veía su esencia y por eso coloca el nombre, porque a través de ellos está revelando la naturaleza y la condición espiritual de cada animal. Pero pasa algo, que ellos atentan contra los principios del Eterno al momento de comer aquello que se le prohibió. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Bueno, que ahora ellos comieron, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Es lo que dice la versión Reina Valera. Pero cuando leemos en hebreo dice, Gen Adán Hayá, Kehat, Mimenu y Adak Tov Barja. Y traduce como, ahora el hombre se independizó de nosotros. O sea, antes estaba conectado con el ámbito espiritual, con ese mundo de donde percibía la verdad y a través de su Neshama captaba todo. Al comer de eso, dice entonces, ahora el hombre se independizó, ahora el hombre es único. Él decide qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿bajo qué interpretación, bajo cuál perspectiva el hombre puede establecer qué es lo bueno y lo malo? Si está desconectado de la fuente de donde emana la verdad, si ya no está conectado con el Eterno, ya no está conectado con ese mundo superior donde está el plano espiritual, donde está la verdad del Eterno, ¿cómo puede ahora entonces decidir esto es bueno o esto es malo? Si no tiene esa facultad. No tiene esa facultad porque la condición espiritual, producto del pecado, generó lo que se conoce como muerte. Y al generar esa muerte, se aleja del Eterno y ahora todo lo percibe a través de ¿qué? De su alma. Y su alma, guiada por los sentidos, se va nutriendo de este mundo, de este plano terrenal y se apega mucho más. Esa es la condición ahora del hombre sin el Eterno. El hombre ahora con un Neshama dormido, controlado por completo por el alma, que se alimenta a través de los sentidos y que lo que hace es transformarlo en un prisionero de este mundo o un prisionero de este sistema, de esta realidad. ¿Cuál es el deber de nosotros? Buscar desconectarnos de este mundo para conectarnos con lo espiritual. El problema es que de forma natural no lo podemos hacer, porque dice la palabra que quedamos destituidos de la presencia del Eterno como resultado de violentar el principio que Él dio. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es resolver el problema que yo tengo delante del Eterno. Entonces yo tengo que buscar algo que revierta la condición espiritual. ¿Qué es lo que revierte la condición espiritual? La justificación. Entonces la justificación entra porque el Eterno hace el plan de redención. El Eterno dice, bueno, yo tengo que redimir ahora lo que yo creé. ¿Por qué? Porque se va a ir alejando de mí, se va a apegar más a este plano terrenal y va a quedarse allí. Yo quiero volver a traerlo a mí. O sea, yo quiero que vuelva a ser uno conmigo como era al principio. ¿Qué fue lo que dijo Yehoshua a todos ellos? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la tarea. La tarea es volver a conectarnos con lo espiritual, volver a conectarnos con la verdad. Para eso necesitamos romper con este mundo, romper con este sistema. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12. Dice, no nos adaptemos a este mundo. No nos adaptemos a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es el que nos aleja de la verdad. Este mundo es el que nos aleja del plano espiritual. Y yo necesito desconectarme de eso.
si nosotros somos creados de esa forma, entonces al momento de ser justificado, nuestro hombre interior, nuestro Neshama, vuelve a cobrar vida. O sea, ahora tenemos otra vez la capacidad de poder interactuar con el Eterno. Pero ¿qué sucede? Que no todos pueden interactuar con el Eterno de la misma forma. Porque cada quien dentro de sí tiene limitaciones. Y las limitaciones lo que hacen es alejar a la persona del Eterno. Entonces yo tengo que quitar los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Todo aquello que no me haga semejante al Eterno, porque yo fui creado a su imagen y semejanza. Cuando yo empiece a quitar los obstáculos y empiece a actuar semejante a Él, yo voy a poder revelar su imagen porque me estoy conectando con Él. Ese proceso se llama Debekut. La forma como yo me voy conectando con el Eterno de manera progresiva, porque me voy santificando. Por eso es que la santificación es alejarnos de este mundo y conectarnos con otro. No simplemente alejarnos de uno y quedar en el aire. No es que yo me alejo de este porque me estoy conectando con el otro. Si esto es así, y de esa forma tenemos que irnos conectando, yo tengo que conocerme, yo tengo que descubrir cuáles son los obstáculos que impiden que yo sea uno con el Eterno. Entonces eso se va a transformar en mi propósito. Y todos los objetivos para alcanzar el propósito es lo que le va a dar sentido a mi vida. Entonces, si yo voy logrando objetivos para cumplir con ese propósito y eso le está dando sentido a mi vida, yo soy una persona exitosa. Pero en este mundo, exitoso es el que tiene, no el que es. El que tiene. Tú tienes un buen vehículo, tú tienes una buena casa. Todo eso te hace ser alguien como que exitoso. Mira la casa que tiene, mira el vehículo que tiene, mira esto, mira esto. Entonces la gente a eso lo llama exitoso. Y eso no es éxito. Eso es lo que tú tienes, no lo que tú eres. O sea, cuando venga el Eterno y establezca el reino del Mashiach, nada de eso me lo voy a llevar. Yo me voy a llevar lo que yo soy, en lo que yo me fui construyendo, en lo que yo me convertí. Por eso es que hablan de un nuevo nacimiento. Porque al momento de ser justificado, nosotros deberíamos empezar un proceso que nos vaya acercando al Eterno, que vaya quitando los obstáculos para ser semejante a Él y de esta forma revelar su imagen. Eso es nacer de nuevo. Pero yo no puedo decir que nací de nuevo cuando sigo actuando conforme al viejo hombre, no he renovado mi mente, no me he despojado de él, sigo conectado con este mundo. Porque eso es lo que Pablo llama el hombre carnal, que es diferente al hombre espiritual. El hombre espiritual es el que anhela la verdad, el que anhela conectarse con el Eterno, caminar conforme a lo que Él establece como principio, ser semejante a Él para poder revelar su imagen. Ya tenemos la justificación, o sea, ya tenemos el derecho legal, ya tenemos un Neshama, un hombre interior que está despierto, que se puede conectar con el Eterno, pero mi condición espiritual es lo que me impide que esa conexión se dé. Entonces yo tengo que profundizar en esa relación, construir una verdadera conexión con el Eterno para ser uno con Él. Entonces yo tengo que quitar todo lo que me aleja. ¿Cuáles son los obstáculos? Todas las cualidades que nosotros poseemos que están totalmente desequilibradas. ¿Por qué? Porque nuestra alma, a través de los sentidos, se fue alimentando de este mundo y empezó a crear un desbalance en nuestro interior y tenemos adentro un desastre. ¿Cuál es el desastre que tenemos? Cualidades negativas como los celos, la envidia, el orgullo, la ira y tantas cosas que no son semejantes al Eterno. Entonces, si el Eterno tiene una cualidad que es el amor y yo no amo, eso me aleja. Si Él es humilde, yo tengo que caminar en humildad. Si Él es respetuoso, yo tengo que serlo. Si Él es responsable, yo tengo que ser responsable. Entonces,
Todas esas cualidades yo tengo que empezar a trabajarlas, pero la gente no las trabaja. ¿Por qué no las trabaja? Porque tienen el concepto, ya yo acepto al Señor, ya yo soy salvo. Y por lo tanto, al ser salvo, yo no tengo nada que hacer. Entonces, ese concepto de salvo siempre salvo, lo que hizo crear fue que la gente no tenga ningún compromiso, no tenga ninguna responsabilidad y por lo tanto no se santifica. Cosa que la Biblia dice muchísimas veces de lo que representa la santidad como condición, es una condición para ver al Eterno. Porque Él no puede revelar su imagen a alguien que es opuesto a Él. Si dentro de ti hay cosas que son contrarias a Él, Él no es tu Padre. Por eso es que cuando Yehoshua veía a alguien actuando con cualidades negativas como la mentira, el engaño, que decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces el Eterno no era su padre. Entonces cuando yo estoy actuando conforme a cualidades negativas, yo no soy un hijo. Porque no estoy actuando conforme a la voluntad del Eterno, que es la que me santifica para ser parte del reino. Por eso es que Yehoshua, en Mateo 7, 21 al 23, las personas que llegaron diciendo, bueno, nosotros echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, Yehoshua que le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque eran personas que no trabajaron sus cualidades, indistintamente que tengan un don. El don no te santifica. El don es algo que el Eterno te dio. Si el Eterno te quita el don, ¿qué haces tú? Nada. Entonces, por el don, tú no vas a entrar o quedarte fuera del reino. Lo que te hace entrar o quedarte afuera es que tú seas semejante a Él para revelar su imagen y de esta forma ser uno con Él. Pero, como eso no se está enseñando, entonces desde el púlpito vamos a empezar a ver personas que son envidiosos. Viste, el pastor aquel tiene eso, yo también. Hermanos, ¿cómo es posible que aquel pastor esté en la radio y yo no? Yo también voy a estar en la radio. ¿Y cómo es posible que aquel hermano esté haciendo esto? Nosotros también. Y empiezan a presionar al pueblo porque él quiere estar haciendo o quiere obtener lo que otro pastor tiene. Eso es una persona con problemas de envidia, una persona con problemas de celo, una persona que tiene cualidades que son un obstáculo y que él no sabe. ¿Por qué? Porque no se ha conocido y no tiene conciencia de quién es. Y eso lo aleja del Eterno. Entonces, si las cosas no salen como él quiere, porque la gente no actúa, no da y no reacciona como él espera, desde el púlpito empieza, ¿cómo es posible? Y con actitudes de alguien que es iracundo. Porque está manifestando el malestar, la rabia. Entonces quiere decir que también tiene ese problema. También tiene esa cualidad negativa elevada. Ahora también estamos viendo a alguien lleno de orgullo que expresa la rabia por no tener lo que otro tiene. ¿Por qué? Porque es un envidioso y un celoso. Entonces, eso es lo que lo aleja del Eterno. Y él no sabe que está lejos del Eterno. Él piensa que está cerquita. Que está bien, porque como yo soy pastor, el hecho de que usted tenga un don no lo hace ser un verdadero hijo del Eterno. Que sea pastor no lo hace ser un verdadero hijo del Eterno. Ha sido justificado, sí, pero hasta que no se santifique, hasta que no camine como debe ser, no es un verdadero hijo del Eterno. Por eso es que en la Biblia vemos nosotros que hablan de los hijos de desobediencia, los hijos de rebeldía. Por eso es que el mismo Yehoshua dice, los que son verdaderos discípulos, mis verdaderos discípulos. Entonces quiere decir que hay discípulos falsos, porque simplemente hubiera dicho discípulos y ya está. No, él dice mis verdaderos discípulos. Entonces hay discípulos que no son verdaderos. Por ello es que vemos nosotros que cuando el Eterno empieza a hablar de esa imagen y todo esto, es porque estamos viendo a alguien que está actuando semejante a su padre y revela la imagen de su padre. Miren lo sucedido con Caín y Abel.
Pero mira lo que dice Génesis 5:3 en relación a su hijo Set. Génesis 5:3 dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró. Ya nosotros vimos esa palabra, engendrar, lo que representa. Dice, engendró a su semejanza. Engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dice que lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen. O sea, Adán invirtió tiempo en que Set tuviera buenas cualidades para que pudiera revelar al Eterno a través de su vida. Que es totalmente diferente a lo sucedido con Caín y Abel. Aquí vemos que dice, engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Estamos viendo a alguien que la semejanza es porque tiene cualidades que son parecidas a Adán. Y de esta forma, como Adán está conectado con el Eterno, Set era alguien que al tener cualidades buenas, positivas, podía revelar al Eterno porque caminaba conforme a lo que Adán su padre le enseñó, porque lo engendró. Ahora, miren lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen, el Selen Elohim. La imagen del Elohim. ¿Quién es la imagen del Elohim? El Mashiach, el Mesías. ¿Por qué? Porque Yehoshua trabajó sus cualidades al punto de elevarlas. Tuvo una visión altruista, ir más allá. Entonces, al tener esa visión, empezó a caminar con cualidades positivas para ser semejante a su Padre y de esa forma poder revelar la imagen del Elohim viviente. Por eso es que Yehoshua es la imagen del Elohim. Por eso es que Yehoshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque actúa como Él y camina y hace las cosas que el Padre dice que haga. Por eso es que Yehoshua dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo todo lo que hago es porque el Padre me dice que lo haga. Y lo que yo veo hacer el Padre es lo que yo hago. Y lo que Él dice es lo que yo digo. Ahora, si esto es así, para nosotros, ¿cómo sería? Si esto es así, para nosotros, ¿cómo sería? Y ahí vamos a Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice? Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen, al Selen, del que lo creó. ¿Quién fue el que lo creó? El Eterno. Se va renovando. Se va renovando. Entonces nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que revestirnos del nuevo para poder tener esa conexión con el cielo, con ese ámbito espiritual de donde sale la verdad, desconectarnos de este mundo y actuando semejante a él, como dice la Biblia, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Nosotros tenemos que irnos renovando y renovando y renovando hasta que podamos revelar la imagen del Elohim viviente a través de nuestras vidas. Y eso es la santidad. Esa es la verdadera santidad. La forma en que yo me conduzco actuando semejante al Eterno. Ahora, ¿cómo yo puedo actuar semejante al Eterno? Entonces, Yehoshua nos dio la respuesta y eso ya lo hablamos en clase previa. Lo vimos en Mateo 16:24. Mateo
16:24 dice que Yehoshua le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, Bitul Ani, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Cuando yo me niego a mí mismo, entonces yo no puedo operar apegado a este mundo porque me estoy conectando con alguien del plano espiritual. Cuando yo me niego a mí mismo, yo estoy sacrificando los deseos, los placeres, las pasiones, todo lo que me aleja del eterno. Cuando yo digo que me estoy negando a mí mismo, es porque yo estoy actuando con cualidades positivas que son semejantes al eterno para revelar a su imagen. Cuando yo me niego a mí mismo, yo echo a un lado todo lo que yo tengo como deseo y como cosas que de alguna forma me gustan o anhelo de este mundo, y yo las dejo a un lado para buscar la verdad y lo espiritual. Yo lo que estoy estableciendo son prioridades. Yo estoy tomando aquello que tiene peso para dejar aquello que no lo tiene, porque no es relevante para efectos de mi santificación, porque no es relevante para yo poder ser semejante al eterno y revelar su imagen, porque así fui creado. Entonces yo necesito trabajar eso. Y ahí es cuando vemos nosotros lo que Yehoshua dice en Juan 17. Juan 17, verso 14, y luego el verso 17 y 18. Juan 17, 14. Y luego el verso 17 y 18. En Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Cuál mundo? ¿Cuál mundo? Porque tenemos conexión con dos mundos. Señor, no son de este mundo, pero no los saques del mundo. Entonces, si Él nos dio su palabra, pero el mundo lo aborreció, no es el mundo de donde viene la palabra, sino es el mundo donde tenemos que vivir conforme a la palabra. O sea, esta palabra viene de un mundo espiritual para que tú la pongas práctica en el mundo terrenal. Y poniéndola en práctica en el mundo terrenal, tú puedas revelar la imagen del Eterno, que es tu Padre. Ahora dice esto: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí tenemos a Yehoshua y todos los que lo están oyendo revelando su verdadera identidad para que entienda de dónde son y con qué deben conectarse. Entonces después Yehoshua dice: yo no ruego que los quites del mundo. Entonces no es que nos saquen del mundo. O sea, del mundo no nos van a sacar nunca. Nunca. Sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cómo yo puedo ser guardado del mal estando en este mundo? A través de lo que dice él al principio: yo les he dado tu palabra. Cuando Él da su palabra, nosotros caminamos conforme a la voluntad del Padre, y de esta manera somos guardados del mal, porque al ser su voluntad, actuamos semejante a Él, y por lo tanto nos conectamos con el plano espiritual, con un mundo superior, del cual el mundo inferior no tiene acceso. Ahora, ¿qué dice luego? Vuelve a repetir: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a decir. Pero mira lo que dice luego: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque Él previamente está diciendo: guárdalos del mal. La forma de ser guardados del mal es que nosotros nos santifiquemos en su verdad. Porque al santificarme en su verdad, yo camino bajo principio de un plano espiritual que es superior al terrenal. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu Torah es la verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a desechar la Torah? ¿O cómo van a decir que la Torah está abolida si la Torah es la que me santifica y es la que me hace estar guardado del mal? La Torah es la que me revela a mí mi identidad.
Entonces dice, santifícalos en tu verdad. Tu Torah es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los estoy enviando a ellos al mundo. Entonces tenemos que estudiar cómo fue enviado Él para saber nosotros cómo fuimos enviados. Porque es de la misma manera. Y si yo no sé cómo fue el enviado, entonces yo no voy a poder caminar en la misma dimensión que el Eterno espera que yo camine. Entonces yo necesito santificarme en la Torah para trabajar todas las cualidades que me alejan del Eterno y poderme acercar y de esta forma ser guardados del mal. Ahora, si tú empiezas a imitar a otro, tú eres una copia cuando fuiste creado bajo un diseño original. Es muy triste. Porque una copia siempre será copia. ¿Por qué no buscar más bien el modelo original de donde yo fui creado y caminar conforme a eso, que es semejante al Eterno, y así poder revelar su imagen? Mira, muchas veces la gente no se da cuenta de eso. El deber de uno como líder, y tú lo sabes muy bien como pastor, es ayudar a las personas que llegan a la congregación a que puedan estar entendidos de cuál es su propósito y ayudarlos a que caminen dentro de ese propósito. Por lo tanto, yo tengo que interesarme en la vida de esa persona y darle herramientas para que él se vaya descubriendo, y en la medida que se descubra, él pueda encontrar su identidad, caminar alineado a esa identidad que el Eterno me dio, porque fui creado a su imagen y semejanza, cumplir con ese propósito, y eso le da sentido a mi vida. Yo no voy a sufrir de crisis existenciales, ni de problemas, ni depresión, porque yo estoy entendido, estoy en la línea correcta, logrando los objetivos que me ayudan a cumplir con mi propósito. Esto le da sentido a mi vida y yo me siento pleno. Yo no me siento vacío, no siento carencia, no tengo crisis existenciales, ni nada por el estilo. Yo estoy muy bien. Pero mucha gente no camina así. Y no camina así no es porque no quiere, es porque no lo sabe. Y no lo sabe porque no se lo enseñan. Entonces la gente, en vez de caminar conforme a su propósito, entonces lo que estamos en la iglesia, caminando en función de los objetivos que tiene la iglesia, que a su vez es la misión o lo que tiene el pastor en función de lo que él quiere. Entonces te dan un cargo ¿para qué? Te dan una posición y con eso tú estás. Yo tengo una posición, un cargo, yo estoy sirviendo, ok, pero la pregunta es, ¿y tu propósito? Porque tu propósito no es el cargo, tu propósito no es la responsabilidad que tú tienes en la iglesia, tu propósito no es el puesto que tú tienes en la iglesia. Eso es una labor que tú estás haciendo, pero ese no es tu propósito, porque eso no redunda nada en cuanto a tu identidad, porque eso es lo que tú estás haciendo, no lo que tú eres. Y tú tienes que caminar semejante al Eterno para revelar su imagen. ¿Por qué? Porque de esa forma el Mesías lo estableció. Que así como Él es la imagen del Elohim viviente, nosotros también tenemos que serlo, porque si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿cómo vamos a ser diferente a la cabeza? Y esa cabeza que es el Mesías es la imagen del Elohim viviente. Yo también tengo que serlo. Y cuando yo actúe semejante a ello y yo me anule a mí mismo, yo me niegue a mí mismo para caminar conforme a los principios del Mesías, entonces yo voy a poder revelar la imagen del Padre. Y eso es lo que me da identidad. Y ahí sí soy un verdadero hijo y no se va a pasar lo que dijo el Mesías. Apártense de mí porque no los conozco. Mateo 7:23. O sea, yo lo que tengo es que darles herramientas para que esa persona se conozca a sí mismo y yo acompañarlo, yo apoyarlo en el proceso de reconocimiento, en ese proceso de fortalecimiento de identidad y saber, yo estoy en este mundo para esto. Yo estoy en este mundo para lograr esto. Yo tengo que conocerme, saber qué tengo que superar, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, porque yo tengo que parecerme a Él, porque yo soy creado de imagen y semejanza de Él. Entonces yo tengo que trabajar mis problemitas que tengo. Tengo mi orgullo,
Tengo mi envidia, tengo mis celos, tengo mis cosas que tengo que trabajar. Pero yo también tengo cualidades positivas que a lo mejor las tengo muy bajitas. La humildad, la integridad, la paciencia, la tolerancia. Yo también tengo que trabajarlo. Eso tengo que elevarlo. Y otras tengo que bajarlas. Cuando yo las ponga en equilibrio, yo empiezo a actuar semejante al Eterno, que es lo que Pablo llama, o así aparece en la Biblia, los frutos del Espíritu. Entonces, caminando de esa manera, yo me asemejo a Él y puedo revelar su imagen. Y entonces, como yo soy parte de un cuerpo, y el Mesías es la cabeza, y Él es la imagen del Elohim viviente, yo también puedo ser la imagen del Elohim viviente, porque yo soy parte de ese cuerpo. Pero el cuerpo tiene que caminar en sintonía con la cabeza. Te lo pongo ahora de esta forma como tú me dijiste. O sea que yo no tengo que imitarlo a usted. No. Porque la mano no trata de imitar al pie. Ni el pie trata de imitar a la nariz, ni la nariz a la oreja. Todos somos parte de un cuerpo, pero dentro del cuerpo cada uno tiene una función. Y eso no solamente pasa dentro del pueblo, de que, oye, yo quiero orar como Miguel, porque es que él ora de una forma espectacular y yo quiero como que copiar eso. Y hay gente que copia la manera de orar, la manera de que otro habla en lengua, porque eso es una conducta aprendida. Yo empiezo a escuchar tanto una palabra que se me hace familiar hasta que yo la repito. ¿Cuántas palabras no te sabes tú en hebreo? Porque las aprendiste y tú las dices. Y así como esas palabras, muchas palabras. Entonces, si eso es lo que nosotros estamos copiando, lamentablemente estamos perdiendo el norte, porque no estamos alcanzando nuestro propósito, porque estamos mutilando, estamos amputando la identidad. O sea, nosotros mismos estamos malogrando nuestra vida. Entonces el enemigo más grande no está afuera, el enemigo más grande está dentro de mí. ¿Por qué? Porque no estoy actuando conforme a un diseño. Entonces, el líder, el pastor y sobre todo nosotros los maestros que tenemos que formar, necesitamos darles herramientas a las personas para que se vayan descubriendo, para que se vayan conociendo, para que sepan quiénes son. Entonces esa persona se va conociendo, se va descubriendo y la persona llega, oye, More, ¿sabes qué? Yo creo que tengo problemas con eso. Trátalo. Y para que los trate, mira, te voy a explicar esto y esto y esto para que sepas sobre esto y empieces a trabajar en esa área y luego volvemos a hablar. Oye, More, estoy mejorando en esto, estoy mejorando esto, ya estoy cambiando un poco esto, porque tú empiezas a reconocer las limitaciones que tú tienes, las desventajas que tú tienes, los problemas internos que tú tienes de juicio, de sistema de creencias, de criterio. ¿Por qué? Porque todo eso lo desarrollaste desde el mundo. Y yo tengo que depurar esa vasija, yo tengo que depurar ese odre para poder vertir el vino que viene a ser la Torah, si no lo voy a quebrar. Entonces, terminamos sin darnos cuenta, idealizando tanto a un pastor o a un líder que lo idolatramos. Porque pensamos, no, él no puede fallar, él no puede errar, es el líder, es el pastor. No, él es un ser humano que tiene un don. Y tú lo estás idolatrando, tú lo estás colocando en una posición que tú no debes colocarlo porque la Torah te lo prohíbe, te dice, tú no hagas imagen, tú eres el que la hace, tú eres el que la construye, porque es la forma como tú concibes algo. Por eso es Pablo que dice, Pablo dice, el ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque tú ves de pronto una imagen, para ti no es nada, para otro sí. ¿Por qué? Porque esa persona lo concibe de una manera, esa persona lo hizo su ídolo. Tú haces de un líder, de un pastor, un ídolo. Y lo peor del caso es que la persona, cuando el pastor falla, cuando el pastor se equivoca, ¿cómo es posible? Estoy decepcionado, estoy defraudado. ¿Por qué? Porque actuó como un ser humano. Porque actuó como alguien que tiene carne, que tiene piel y que tiene sangre. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué esperabas tú? Ahora el deber ser es que vas a hacer con ese líder, con ese pastor que falló. ¿Lo vas a ayudar o le vas a empezar a tirar piedra desde aquí? Porque cuando tú llegaste a la congregación con todos tus defectos, con todos tus errores, él sí te aguantó y te soportó. Y te ayudó y te tendió la mano. El deber ser es ahora es, oye, usted me ayudó a mí, ahora yo lo voy a ayudar a usted. Usted me soportó, ahora yo lo soporto. Y juntos caminamos en esto, porque le debo.
Ah, no. Entonces la gente tiene a veces conceptos espirituales que en la práctica chocan. Tienen un problema de disonancia cognitiva. Porque entonces dice, yo tengo puesta la mirada en el eterno, no en los hombres, hasta que falta el pastor. Cuando el pastor falla, entonces empieza a quejarse y uno le pregunta, bueno, ¿y usted no tenía puesta la mirada en el eterno? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué se siente defraudado porque el hombre falle? Si la vista la tiene puesta en el eterno y el eterno no falla. Quiere decir que era mentira, quiere decir que usted sí tenía puesta la mirada en el hombre. Porque si usted no tuviera puesta la mirada en el hombre, usted no se sintiera defraudado, ni decepcionado, ni nada. Si usted dijera, bueno, sí, falló, es un ser humano, ¿qué puedo hacer? Falló Abraham, que es el padre de la fe. Falló David, que tiene el corazón que agrada al Eterno. Fallaron todos esos hombres. Y en la Biblia, todas sus fallas no se excluyeron. Se quedaron allí para que se dieran cuenta que lo grande no eran esos hombres, que lo grande es el Señor al que sirvieron esos hombres. Que esos hombres eran seres humanos como todo, pero la grandeza estaba en aquel a que servían. No a ellos. Ellos no se rindieron culto a sí mismos. Porque si Pablo se niega a sí mismo, para imitar al Mesías y actuar conforme al Mesías, si nosotros empezamos a ver a Pablo, de alguna forma nos acercamos al Mesías. Así como el Mesías dice, síganme a mí, y de esa forma nos acercamos al Eterno. Son medios, son instrumentos. Lo único que lo que Pablo dijo cualquiera no lo dice. O sea, llegar a ese nivel, eso se dice muy fácil, pero son personas que uno no va a llegar a ese nivel. Una de las cosas que yo también he aprendido de otros es que los rabinos enseñan que nosotros no podemos dar un consejo a aquel que no nos los está pidiendo. ¿Por qué? Porque se siente muy bien y se siente muy tranquilo. La única forma es que sea un asunto de vida o muerte. Pero de resto nos estamos metiendo en una vida que a nosotros no nos compete. De hecho, cuando tú le preguntas a un rabino, el rabino no te da una respuesta. El rabino lo que te plantea una serie de puntos que cuando tú le estudias, ahí tienes la respuesta de tu pregunta. Pero el rabino no te da una respuesta. El rabino no va a decir, usted me preguntó por qué es blanco. Bueno, es blanco por esto, no. Él te dice, estudia este tema y este tema. Estudia y después ven y me lo comparte. ¿Y qué aprendió? No, yo aprendí esto y esto, ok. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué era el blanco? ¿Y qué aprendió? Ay, ya, rabino, la agarré. Ahora sí entiendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú descubras la verdad. Porque es tu camino, es tu vida. Y tú tienes que ser responsable de tu vida. Y entonces a las personas les gusta más bien es que otro se haga responsable de sus errores. Ah, no, es que yo lo hice porque el pastor me dijo. Y de esta manera yo desplazo el error al otro y yo no asumo ninguna y yo ando tranquilo, sin culpa. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar y cuándo vamos a mejorar si no nos hacemos responsables de nuestros actos? Entonces, el problema está en que si no les damos herramientas, si no le damos recursos a las personas que van a la congregación para que aprendan, para que crezcan, para que avancen, si no les damos esas herramientas se van a estancar. Y al quedarse estancados no avanzan. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que para esas personas va a ser muy difícil poder enseñarle algo que vaya más allá, porque con la misma leche se están ahogando. Por eso es que dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque son carnales. No van a ser carnales si entre ustedes hay celos, contiendas, envidia. ¿De qué está hablando? De cualidades negativas que no trabajaron. Y por lo tanto, para ese tipo de personas no se les puede enseñar algo mucho más profundo porque todavía no han desarrollado esa madurez que le permita discernir entre el bien y el mal y ejercitar sus sentidos para saber qué captar y qué no captar, qué agarro y qué desecho. Eso es lo que nos da madurez. Nosotros, como hijos del Eterno, debemos tener claro que al lugar donde nosotros vamos a congregarnos es un medio que nosotros estamos buscando para lograr un fin. Y el fin debería ser descubrirme, conocerme, entender mi propósito y todo eso. Si eso yo no lo estoy logrando, la pregunta es qué estoy haciendo en ese lugar.
Porque si voy simplemente por un formalismo religioso para no sentirme apartado, que oye que no voy a la iglesia, pero la pregunta es ¿qué te está aportando? Y no es que yo esté de malas con la iglesia ni nada por el estilo, no. Sino que la iglesia, la congregación, debe despertar y tener conciencia para qué está. Y no es para pasar un momento alegre, ameno, donde cantamos y muchas actividades y nos entretenemos y cumplimos una faceta religiosa y todo el mundo anda como si nada. Gente que no tiene madurez, gente con problemas de cualidades, gente con problemas de identidad, gente viviendo contrario a la Torá. Entonces uno se pregunta, ¿qué están haciendo entonces en la iglesia? Pero tenemos el concepto católico de que como yo voy para la iglesia, yo no estoy apartado. Como yo estoy yendo a la iglesia, no estoy descarriado. Porque la persona cuando deja de ir 3, 4 veces a la iglesia, hermano, está apartado, hermano, está descarriado. No, a lo mejor están más descarriados los que están adentro. Yo no tengo que ser enemigo tuyo porque tú pienses diferente a mí. Eso es una actitud muy infantil. Yo tengo que respetar tu concepto, tu vida y todo aquello que tú tomaste como decisión seguir. Y eso no va a afectar mi amistad ni mi relación. Porque tú también de pronto verás cosas en mí que no estás de acuerdo. Entonces, la amistad no puede estar condicionada a que la gente haga y diga lo que yo quiero. Porque entonces, ¿qué amistad es esa? Simplemente hay gente subordinada. Gente anulada por completo que camina conforme a mis caprichos. Y eso no es lo que establece la Torá. O sea, mi objetivo es que yo tengo que aprender a ser tolerante y tener empatía con aquellos que caminan diferente a lo que yo considero es una forma de caminar. Y porque yo camine de una manera, yo no soy mejor que ellos. Simplemente caminamos diferente. Bueno, porque de pronto yo he aprendido unas cosas, he despertado en una, ellos han despertado en otra, no lo sé. No estamos aquí para ser jueces. Pero sí para evaluar muchas cosas que no están funcionando. Entonces, no es que tenemos algo, porque de pronto a lo mejor a algunos puede ser que les parezca fuerte lo que yo pueda expresar de pronto cuando yo digo, no, los pastores o en la iglesia. Pero si no lo decimos, vamos a seguir en el desierto. Vamos a seguir caminando en medio de una congregación que no tiene ningún sentido. O sea, yo debo plantearme muy bien, oye, las personas que llegan, están aprendiendo, están creciendo. ¿Cómo lo sé yo? Cuando yo empiezo a ver que son menos dependientes de mí, ahí es que yo me estoy dando cuenta que están madurando y creciendo. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy enseñando lo están usando para evaluar ello y tomar decisiones conforme a su criterio. Y no tienen que estar siempre preguntándome todo. More, dígame esto, ¿y qué hago? ¿Y qué digo? Ore por mí, ore por mí. No. La Torá no es para que la gente se haga una conmigo. Para que la gente crea una dependencia a mí. Para que la gente no dé un paso sin que yo lo diga. No, ese no es el deber ser, ese es un error. Por eso es que en la congregación pueden haber jefes o líderes. Y un líder es el que está enseñando y el que está formando a que otro madure, aprenda a hacerse responsable y a caminar conforme a un criterio que él mismo debe construir. Y yo no tengo que estar encima de esa persona, porque esa persona es consciente de lo importante que es su vida y él mismo la va a valorar y a cuidar. Pero mi deber sí es ayudarlo. Mi deber es aportarle, darle herramientas, acompañarlo. En los momentos difíciles, estar con él. Se cayó, cometió un error. Levántese, sacúdese y siga. Aquí no se acaba nada. Aquí el que no falla es aquel que está sentado sin hacer nada. Pero el que se cae es porque estaba caminando o a lo mejor estaba corriendo. Ese es el que se cae. Entonces es fácil estar sentado sin hacer nada, sin opción a caerse y criticar al que se cae, que está intentando caminar. Por eso mucha gente cuando habla de Pedro
que camina sobre las aguas. Todo el mundo dice, Pedro, el que dudó, y lo explican y lo predican como el mensaje de la gran duda y de la falta de fe. Pedro se hundió en el mar. No siguió caminando. Mire, lo que Pedro consiguió, no lo consiguió ninguno de los que estaba en la barca. Nadie en la barca puede decir, yo tuve una experiencia de caminar sobre el mar. Nadie. Pedro sí. Entonces Pedro no es un ejemplo de duda, es un ejemplo de, a pesar de su condición y sus limitantes, creyó y caminó. Que no caminó todo, pero caminó. Y el Eterno nosotros nos premia, no es porque lleguemos hasta allá, es porque nos esforzamos, porque le creemos, porque tenemos confianza y porque damos los pasos. Él sabe que vamos a fallar, Él sabe que vamos a tropezar, Él sabe que vamos a caer. Pero Él lo que quiere es que esos tropiezos y esas caídas sean esforzándonos y luchando por hacer las cosas correctas. Eso es lo importante. Oye, ¿qué aprendiste de la caída? ¿Qué aprendiste del error? Utilízalo como material de construcción y sigue adelante. Hay gente que se victimiza. No, que esta persona me hizo esto y me hizo daño y me hizo aquello y pobre de mí. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿qué te hicieron? Te dañaron, te hicieron eso. Utiliza de material de construcción. Camina conforme a ello, ayuda, haz algo. Pero estar llorando, postrado, victimizándome porque, ay, que Miguel, que me hizo esto, que me ofendió, que tal cosa, con eso tú no vas a avanzar en nada. Es que, Miguel, mira, uno en la vida, como en mi caso como maestro, yo lo que busco enseñar es lo que ayude a la otra persona a crecer. Yo no estoy enseñando algo para demostrar a la persona que yo sé y que la gente diga, el More sí sabe, viste esa clase, uy, tremenda, espectacular, eso descifró cosas, misterios, pero al final, ¿en qué redunda? Para su vida a lo mejor en nada. Es un buen conocimiento, fue importante el tema, pero no le ayudó en nada para su construcción, para alcanzar ese nivel de santidad, para ser uno con el Eterno, para revelar su imagen. Entonces, yo particularmente, es mi forma de enseñar, es darle a la persona herramientas a través de la Torá, que la persona pueda irse conociendo, puede irse descubriendo, puede trabajar, acercarse al Eterno, caminar con un propósito, establecerse objetivos que le den sentido a la vida, pararse y darse cuenta, yo estoy en este mundo para esto. Porque empezamos se pasan los años y tú dices, oye, cuando me presente delante del Eterno, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué me presento? Hay gente que ni siquiera sabe eso. Lo que tienen de pronto es el concepto tradicional que no es verdad. Que es lo lamentable. Pero cuando tú le preguntas a alguien, hermano, desde que usted está en este camino, cuénteme. Desde que estoy en este camino y conocí la palabra, mire, empecé a descubrirme, a conocerme, supe mis errores, los defectos, las desventajas que tengo, conocí las virtudes que yo tengo, las bondades, capacidades que yo tengo, el talento que yo tengo, y empecé a caminar y eso me ayudó a encontrar mi propósito, y como ese era mi propósito me establecí estos objetivos y empecé a sentir satisfacción, sentido a la vida, me sentí que vivía, no que existía, y te cambia por completo el panorama. Pero, mire, tú ves mucha gente que va un domingo a la iglesia, sale y sigue siendo el mismo. Como entra, sale. Y dentro de la congregación, y lo digo con mucha tristeza, lamentablemente no se enseña. Pasan mucho tiempo cantando, aplaudiendo y bailando. Y cuando se va a enseñar son 20 minutos y te están sacando el reloj. Acuérdate que se está atacando el tiempo, son 20 minutos, ya, chao. Para volver al próximo domingo a escuchar 20 minutos más. Con esos 20 minutos tú tienes herramientas para asumir todo lo que tienes como desafíos y retos de la semana. Imposible. Por eso es que en la perspectiva hebrea que dice, nosotros no podemos estar más de 2 días sin estudiar la Torá. Porque necesitamos alimentarnos, nutrirnos. Por eso es que se enseña los lunes, se enseña los jueves, se enseña los sábados. ¿Para qué? Para siempre estar en esa sintonía, alimentándonos, y lo que me dieron hoy, a lo mejor lo utilizo mañana. Oye, lo que enseñaron me sirvió para asumir una situación que se presentó en el trabajo. Oye, el tema que dieron me sirvió
porque en la escuela o en mi casa con un vecino se presentó este problema y con eso me ayudó a poder resolverlo, a poder ayudar, lo que sea. En eso consiste esto. Pero hay personas que están más interesadas en utilizar el púlpito para que otros sepan que saben mucho, que han estudiado mucho, que la gente los aplauda, que la gente hable bien de ella y le dé una palmada, pero todas esas personas siguen siendo las mismas.